Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En esa noche del plebiscito, ese 2 de octubre de 2016, después de que el sí perdiera por menos de un punto porcentual en las urnas y cuando aún algunos pensaban en impugnar los resultados porque había caído un aguacero en la costa, el expresidente Juan Manuel Santos salió en televisión nacional con todos los negociadores del gobierno. Por obligación o por necesidad o por postura política o tal vez por una combinación de todas las anteriores, el ofrecimiento que hizo el gobierno fue el de la renegociación para fortalecer el acuerdo. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Y es lo que vamos a hacer. Ya sabemos todos cómo terminó esa gran oportunidad. La renegociación tocó puntos accesorios dentro del acuerdo. El tema fundamental, el de justicia y participación política, no se modificó. El acuerdo final terminó luego refrendado en el Congreso y tramitado vía fast track, ahí mismo, con el uribismo en una tónica de oposición total. Hoy el gobierno de Iván Duque ha decidido utilizar su poder de veto y la agenda legislativa con una propuesta de reforma constitucional para crear un segundo momento de renegociación del acuerdo de paz. A diferencia del primero, este segundo momento llega con las FARC ya desmovilizadas y participando en política, llega luego de más de 2 años de implementación accidentada del acuerdo firmado en el Teatro Colón. El Pacto por Colombia de Iván Duque, con el que empezó su gobierno, un gobierno de centroderecha, el de menos impuestos, más salarios, está ahora dando paso al de ni trizas ni risas sobre el acuerdo de paz. Está volviendo al pasado. Y aquí, como diría Santos, hay una oportunidad. Pero hoy no es claro si es una oportunidad para llegar finalmente a un acuerdo sobre el acuerdo final o si es en cambio una oportunidad, tal vez una oportunidad perdida, para avanzar en temas distintos mientras se profundiza una polarización que solo le sirve políticamente a algunos sectores que están buscando que en octubre del 2019 la gente salga a votar berraca. Aquí arranca Zona Franca. Y empezamos esta segunda renegociación, estamos en épocas de renegociación, otra vez Colombia está dividida entre los del sí y los de no, y esta noche no es una excepción. Por el no, tengo al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. José Obdulio, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Igualmente, muchas gracias, muy contento de estar en tan buena compañía. Y un comentario, no es veto. La figura del veto existe en muchos países, por ejemplo en Islandia. Aquí es simplemente una declaratoria de inconveniencia que queda a consideración del Congreso, pero no es veto. ¿Y usted por qué trae Islandia de todos los países con veto? ¿Por qué se le ocurrió Islandia? Porque es la que más recuerdo, pero lo que pasa es que esa cabeza, esa insondable cabeza de José Obdulio Gaviria. La tradición más larga de parlamentarismo en el mundo es la de Islandia. Ok. Por el sí, nos acompaña María José Pizarro, es representante a la Cámara de la lista de los decentes, ¿cierto? Sí, coalición decentes. Yo ahí me confundo, coalición decentes. Es una coalición, exacto. Coalición. De la Colombia Humana también. Hay varios partidos, Colombia Humana, UP, Maíz. Estuvo Clara en ese momento. Y estuvo la ASI que... La ASI también, nos aportó un senador. Ahora tenemos un... Ay, Dios mío. Manguito. Él no es tan decente, tenemos que decir. Pero no, solamente porque se ve para el otro lado, eso no le quita decencia. No, sabe pues, que yo pero le he cogido porque mucho estaba... aprecio a Manguito, yo pues no lo claro. conocía. No, pero no solamente No, por pues... la cuestión política, es un tipo muy cálido, una persona muy buena. Lo mismo puedes decir de mi, ¿verdad, José Obdulio? Pues por lo menos por tu familia lo digo con todo corazón porque sé lo querida que es. ¿Era usted amigo de Carlos Pizarro? Pues éramos 2 seminaristas niños, pero íntimos amigos. Y de ahí heredé una amistad
que me precio mucho de tenerla con Eduardo, con Juan Antonio, con Margot, con doña Margot, también fue muy amigo, sí. Y usted también estaba en el sí con peros. El cipero. El cipero, Juan Manuel Ospina fue senador conservador, después ¿usted fue secretario de gobierno de Lucho? Los 4 años, sí, señor. Sí, señor. ¿Y es hoy columnista? Columnista. Profesor en el externado. Eso, estoy en modo académico en este momento. ¿Y está haciendo campaña con Lucho? No, conversé con él ahora, no sé qué va a pasar ahí, ¿cierto? No anticipemos Hay un a los menú muy amplio de acontecimientos. izquierdistas ofreciéndose para la alcaldía, o sea que... ¿Y ustedes también son conocidos de Medellín? Sí, claro, Sí, muy amigos y muy Y cercanos. yo también muy amigo de José Obdulio, Desde niños también casi. que fue alumna de tu abuela. Ah. No, Beto, Mi aquí abuela todo en está- casa. Sí, estoy en familia, pues como para bajarle un poco a la... La señora María Elvira Bonilla. Bueno, ahí los créditos se los lleva la abuela, ¿no? Bueno, démosle, hagámosle. Tu abuelo, pues, Yo también Ya quiero que como todos- abuela. ya que estamos, todo va a quedar en familia esta noche. Sí. Después de las objeciones, después de decir que las objeciones no eran un choque de trenes con la Corte Constitucional, esto salió ayer de la Corte cuando revisaba la ley de procedimiento de la JEP. Dice la Corte, y esto tiene que ver con las objeciones de Duque, que la JEP sí puede practicar pruebas. Así lo dice el magistrado Reyes. El acto legislativo 1, cuando regula estas temáticas, siempre habla de la verificación de la fecha, porque es un asunto que es absolutamente crucial, si es antes del 1 de diciembre o si es después de esa fecha. Y en esa medida, para poder constatar si la persona tiene derecho a la garantía de no extradición o no, pues hay que practicar pruebas, hay que establecer mediante pericias, testimonios o cualquier otra clase de evaluaciones, cuál fue la fecha en la cual se concretaron esos hechos, de tal suerte que solo estableciéndola se puede decir si esa garantía de extradición existe o no existe. Y esta decisión solamente 2 días después de que el presidente Duque hiciera públicas sus objeciones, digamos que recuerda lo que había dicho apenas un día antes Juanita Gobertus, la representante del Partido Verde, que habló a nombre de toda la oposición. La decisión del presidente Duque de objetar a partes de la ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes. Por supuesto que hay un choque de trenes. Las 6 objeciones del presidente implican en la práctica desacatar una sentencia de la Corte Constitucional. Y entonces le pregunto, que si hay un choque de trenes, es decir, aquí hay una pugna de poderes públicos. Hombre, yo estuve con Juanita Gobertus en un foro en la Universidad de AFIT, que no es propiamente pues un centro de la derecha. Y éramos... Tampoco de la izquierda. No, sí. ¿Sí? Sí, en Derecho y en Ciencia Política, sí. Y entonces discutimos en profundidad el tema. Todos sabemos, y ella, no sé, ella no se pronunció porque era por Skype, pero los que estábamos allí, los 4 abogados que estábamos allí, unánimemente dijimos, las objeciones por inconstitucionalidad son absurdas, porque hay un examen previo de constitucionalidad. Precisamente una de las características de la ley estatutaria, que es una ley, la llaman semiconstitucional, es decir, tiene una jerarquía más alta que las ordinarias, es en el proceso de formación interviene la Corte Constitucional, en el proceso de formación, antes de la... Sí, de la firma. De la firma, ya, sí. Pero en cuanto a las objeciones por inconveniencia, es decir, objeciones políticas, en este caso de política criminal, no solamente las aplaude la Corte, sino que dice que es la epifanía de la separación de poderes. Y eso tiene, pues, yo me la sé de memoria, no porque tenga muy buena memoria ahora, que cada vez me quejo más de mi problema, sino porque, pues acabo de repasar, son las 634 del 2015 y las 633 del 2016. Son sentencias de la Corte Constitucional respecto a leyes estatutarias, reafirmando la facultad del presidente de la República en el ejercicio
de su función. Y aquí la oposición no ve epifanías de separación de poderes, como dice el senador Gaviria, sino ve, en cambio, un uso ilegítimo de la objeción presidencial. Bueno, como lo acaba de decir José Obdulio, fueron unas objeciones más de tipo político y nosotros lo que afirmamos en el video precisamente que ustedes acaban de ver es que los 6 artículos objetados, pues precisamente ya la Corte Constitucional se había pronunciado en este sentido. Entonces, evidentemente, no tendría por qué volvérsele a consultar a la Corte Constitucional para que se pronuncie nuevamente sobre unos artículos, es decir, una cosa fallada. Ellos ya se habían pronunciado pero en ese se tienen sentido. que pronunciar es ahora ustedes. Y quiero decir el Congreso de la República, es decir, la bola no va a la Corte, sino va al Congreso, que Chacón obviamente se la devolvió a la Corte. Exacto, ¿no? ahí tenemos nuevamente el Senado que se ha pronunciado en un sentido, Chacón, que precisamente solicita un concepto a la Corte para saber cómo debemos proceder los congresistas. Nosotros hicimos una solicitud en ese sentido en el marco de la Comisión de Paz, una proposición que se aprobó y es ver hasta qué punto la Corte Constitucional, dado que esta situación no se ha presentado antes, le da facultades al Congreso para poder avanzar en este sentido. Y es que, Juan Manuel, yo arranco por acá porque, y aquí le voy a poner una parte de lo que dijo en su entrevista a Caracol Televisión Sergio Jaramillo, porque esto desde algún sector, un sector importante que incluye a la oposición política, se está pintando no como una disputa política, sino como una disputa de la democracia y digamos, de las reglas básicas de la democracia. Y usted escribió una columna interesante al respecto. Le voy a poner lo que dice Sergio Jaramillo, que fue el alto comisionado de paz, uno de los negociadores en La Habana. Con la decisión que toma Iván Duque de objetar la ley estatutaria, ya el gobierno y el presidente en particular se quitan la máscara y se van de frente no solamente contra el proceso de paz, y podemos hablar más adelante de las cargas de profundidad que contienen las objeciones, sino lo que me parece todavía más grave, se van contra una decisión, contra un fallo de la Corte Constitucional. El asunto acá no solamente es la JEP, no solamente es la paz, es el funcionamiento del Estado de Derecho en Colombia, el respeto a los fallos de la Corte Constitucional. Y entonces yo no sé si este llamado a respetar el Estado de Derecho es a su vez una estrategia política o si en efecto estamos, digamos, en medio de esa discusión. ¿Es una discusión jurídica o política? A ver, yo creo que el fondo de esto es político. Indudablemente el fondo de esto es político y está tratando de revivir la vieja polarización en que hemos estado sumidos hace rato y para eso este tema está ni mandado a hacer. Eso sí, desde ese punto es perfecto. Y yo creo que precisamente una de las grandes preocupaciones del presidente Duque es tratar de superar esa situación. Con esta decisión la logra superar, esa es una discusión que está abierta, ¿cierto? Primera cosa. Segunda cosa, en ningún caso el presidente cuando está objetando se está metiendo con el tema constitucional. Una cosa dice es las funciones de la Corte y otra cosa las atribuciones que tiene el presidente de la República. Sí. Y el presidente de la República tiene la posibilidad de respetuosamente decirle al Congreso, ¿usted por qué no revise estos puntos que por conveniencia considero que meritan una revisión? Él no está diciendo que sean inconstitucionales, él no está diciendo que nada de eso, sino simplemente que dentro de su sabiduría y responsabilidad como presidente está reclamando Congreso. Échele otra mirada a este tema. Ojo, pero hay algunas objeciones y me llega, digamos, la de la facultad de seleccionar a máximos responsables, la que hace el presidente, que es una de las más importantes, en las que el artículo de la ley estatutaria dice una cosa y dice básicamente todos los delitos de lesa humanidad tienen que ser investigados y es la Corte la que modula ese artículo y condiciona ciertas expresiones en ese artículo y dice, sí, todos, pero hay que seleccionar. Y finalmente lo que está objetando el presidente Duque, más que el artículo, es la interpretación que le da la Corte y en ese sentido parece una objeción a un desarrollo jurisprudencial de la Constitución. Bueno, pero yo creo que sí, un punto que tendría que dirimir el Congreso y en su momento la Corte, porque tengamos en cuenta que salvo que el Congreso le diga, presidente, qué pena, pues no le aceptamos ninguna de sus observaciones, esto va a regresar en los puntos en donde la Corte ha hecho una modificación en el Congreso para que la Corte se pronuncie al respecto, ¿sí? Yo realmente veo en esto además un manejo, y no, al presidente Duque lo he visto 3 veces en mi vida, ¿cierto? Pero veo un manejo del presidente Duque
buscando dos cosas. Uno, habían unos compromisos, él dijo, yo revisaré como presidente estas normas. Y está cumpliendo un compromiso por el cual votaron millones de colombianos, ¿cierto? Sí. Segundo, no cayó, que me perdone José Obdulio, en la trampa de pretender volver trizas en los acuerdos de paz. No, perdone, porque yo estoy de acuerdo con No, eso. yo sé. Yo está muy de acuerdo. Yo este que punto- me voy, en lo este dejo a punto- él defendiendo mi... Estamos de acuerdo. Entonces yo creo que aquí lo que está el presidente Duque de alguna manera es siendo responsable con una posición política que él defendió, está siendo respetuoso con la Corte, está siendo respetuoso con la Corte, con el Congreso y está haciendo uso de una atribución que le da la Constitución. Sobre esto yo puedo hacer unas observaciones y se las transmito al Congreso, no se las impongo. El Congreso le dice, ¿sabe qué? Todo esto ya está, no lo vamos a atender. El presidente le toca decir, gracias señores, se cumplió la Y él lo cuestión. dijo, y dijo que lo haría No, así. y él va a Vea, ser todo lo que absolutamente haga hoy Duque va a respetuoso. generar una algarabía espantosa. Eso inclusive lo sabemos los que estudiamos algo de ciencia política. Se llama una estrategia de crispación. Y es la que está usando Petro. Y puede que le sirva o puede que no le sirva. Eso a unos les ha servido, a otros no. El descubrimiento del concepto es español y fue en el escenario de la confrontación al gobierno de Aznar. Pues bueno, nosotros aceptamos eso. Yo suelo aconsejar a quienes se están preparando para el ejercicio profesional, sobre todo en el derecho o en el análisis, como analistas en la comunicación, que uno le mide el aceite a la contraparte. Y es bueno que sepan que Duque no tiene nada de bobo. Duque es un hombre muy inteligente, muy capaz, muy sesudo, muy racional, pragmático, sí. Y cuando se venga a discutir el tema, se va a observar claramente que esa inteligencia hizo que separara muy bien su intervención. La intervención inicial es sobre política criminal y en estos 6 puntos considero que no es conveniente para nuestra política criminal, si lo hubiera sido para Petro. Si Petro hubiese sido presidente hoy, estaría feliz aplaudiendo a la Corte. Pero para la nueva política criminal de Duque, esos 6 puntos no son convenientes. Política criminal. Respecto a las decisiones de la Corte en lo que atañe a inconstitucionalidad, particularmente comparada la constitucionalidad del texto con los artículos del Acto Legislativo 1 del 2017, el presidente dijo, esto lo separo, yo contra eso no me puedo ir, yo voy a presentar un proyecto de acto legislativo. Es una cosa casi que magistral. Pero se van a ir de para atrás. Bueno, lo que pasa es Pero a ver, entonces vamos a la discusión política del magistral presidente Iván Duque, como lo llama José Obdulio. La mente superior. La mente superior. Pues, por lo menos a mí me ganó en todo. Yo entré con él al Senado y yo inmediatamente bajé la cerviz. Y yo nunca competí con Iván. Ni con Han Uribe. tratado de subestimarlo y se puede llevar una sorpresa. El marranito, el yo no sé qué. Pero entonces, entonces usted dice, Duque está cumpliendo, Duque no quiere dividir al país. Yo le voy a poner las palabras mismas de esta magistral intervención del presidente Iván Duque. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz, pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una. Y esta unión, este llamado a la unión, tuvo la siguiente respuesta en el Congreso de la República, y esto es lo que pasó en la Comisión de Paz. Para nadie es un secreto que muchos de los que hoy pertenecen a partidos de gobierno han tenido vínculos con grupos
armados al margen de la ley. Aquí hay una democracia que había que respetar en el origen de los jueces. Pero vayamos más allá. Entonces dicen, de pronto... La voy a dar un par de minutos más, Deme lo mismo que le ha dado a la izquierda, lo mismo que le dio al narcoterrorista Pablo Catatumbo. Respeto con la gente. No, pero militares del democrático, pues. No. Y así es como estamos superando la división, llegando a consensos. ¿Qué pasó? ¿Usted estaba ahí? No, yo lo primero que quiero decir antes que cualquier cosa es que pues yo me siento precisamente en el mismo escenario de crispación y siento que es precisamente que nos están imponiendo una crispación que nosotros pensábamos ya se podía superar. Evidentemente no es Petro el presidente es Iván Duque y por lo tanto tiene la responsabilidad de gobernar para todos los colombianos, incluidos aquellos que no votaron por él, pero que siguen teniendo la ciudadanía colombiana, es decir, siguen siendo ciudadanos de este país. En este sentido, nosotros no tenemos la intención de polarizar y lo que queremos es concentrarnos en los problemas en los que deberíamos estar concentrados como país, y son una infinidad de temas que han estado eternamente postergados, pero volvemos al sí y al no cuando creímos que ya este era un asunto saldado. Entonces yo sencillamente siento que nos devuelven al pasado constantemente y que no podemos asumir las discusiones que tenemos que asumir. Entonces, concretamente lo que sucedió para responder a tu pregunta, lo que sucedió en la Comisión de Paz, a mí me parece profundamente desafortunado en todos los sentidos que se tenga que llegar pues precisamente a ese trato cuando estamos en un escenario donde todos los senadores y representantes deberíamos ser tratados y tratar con respeto a los demás. Entonces nosotros reproducimos una polarización que hay en el país a través de palabras incendiarias, es decir, yo tiro la bomba, escondo la mano y terminamos pues obviamente en un escenario absolutamente irresponsable cuando además veníamos desarrollando la sesión en unos términos del respeto. Yo creo que cuando el senador José Obdulio se retiró, pues creo que todo iba en unos términos, pues sí, habían obviamente diferencias, pero en ningún momento hubo un malestar o un irrespeto hacia otros. Fue cuando él se fue y llegó la senadora, cuando obviamente todo esto se acabó. Pero vea, le quiero decir esto. Y eso ya es una crítica a los comunicadores y a las UTLs nuestras. En esa sesión hubo una cosa histórica, que fue la presencia de una señorita, de una niña, una mujer muy joven. Dirige la corporación Rosa Blanca. Sí, señor. A mí me parece mucho más grave lo que dijo. Esto sí, yo personalmente no utilizo calificativos o descalificaciones, o trato de no usarlas. Sí. De hecho, estuvimos discutiendo en profundidad una proposición que se llevó y pues Roy y yo solemos tomarnos el pelo. Él más a mí que yo. De manera elegante, además. Pero nadie distinto a los irreverentes le dio importancia a la participación de esta señora. Esta señora la hemos tenido aquí en este programa. No, digo yo ayer. No, y efectivamente todo el mundo la escuchó y es más, se dijo, vamos a enviar una solicitud a la JEP para que esta mujer y todas las mujeres de esta corporación sean escuchadas al interior de la JEP. O sea, hasta ese momento... Me voy a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de este estado de crispación en medio de la nueva renegociación entre el sí y el no. ¿Hay una oportunidad o es esto una oportunidad perdida para hablar de otros temas? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28 minutos de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos a través de nuestra @ en Twitter, Zona Franca, con el hashtag Francamente. Hablamos hoy de este nuevo momento de renegociación alrededor de los acuerdos de paz, con una objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP, con una propuesta de reforma constitucional por parte del Centro Democrático, no del Centro Democrático, porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido del gobierno, que todavía no la hemos visto, pero... La reforma, sí. Pero dijo los 3 puntos. Los 3 puntos. Sacar los delitos sexuales contra menores de edad de la JEP, el tema de delitos de ejecución permanente. Exactamente. Y el tema de la reincidencia, que no sea con los castigos más severos de la JEP, sino afuera en la justicia ordinaria, donde los niveles de impunidad son superiores al 90%, ¿cierto? Así es. Básicamente, con una pequeña glosa mía.
Comentario. Hablemos de los del sí y los del no y de este nuevo momento de encuentro, de reencuentro de colombianos luego de ese plebiscito que dejó profundas lecciones de amistad entre el pueblo colombiano. Por ejemplo, aquí están de nuevo Paloma Valencia, la traigo otra vez, en este trino, y aquí es solamente como de lo que está pensando ella, que me parece interesante. Le pedimos a los del sí que reconozcan la existencia de quienes votamos no y respeten la voluntad de los colombianos como lo hizo Santos. Hasta Santos nos devolvió. Y es, a ver, yo no entiendo aquí, Juan Manuel, ¿por qué? ¿Por qué estamos volviendo a esto? ¿Por qué políticamente esto es útil para el presidente Duque, para el Centro Democrático en medio de las elecciones regionales? ¿No está el país pensando en otra cosa? Yo creo que el país está pensando en otra cosa, pues lo que decía María José, de todas maneras hay como unas fuerzas que nos siguen arrastrando mucho y no logramos voltear esa página completamente, porque es una página con un hondo contenido político y emocional muy alto, y que en un momento de esto se revive muy fácil, ¿sí? ¿Qué está diciendo ella allí? Interpretar a la gente es muy complicado y no soy pues intérprete de Paloma. Pues yo creo que ella lo que está diciendo es tengamos en cuenta la votación que tuvo Iván Duque, ¿cierto? Y esa votación tiene una relación con tener una aproximación analítica, crítica, si se quiere, con respecto al proceso de paz. Entonces aquí se dividieron unos que dicen, esto es verdad revelada de Dios, aquí no se puede tocar una coma de nada. Sí. ¿Sí? Y otros que dicen, aquí hay unos acuerdos que están elevados a norma constitucional, esos después vamos a proponer que se muevan, pero por el momento hay unas leyes que desarrollan esos principios constitucionales y frente a las cuales el presidente tiene la autoridad de hacer unos conceptos, fijar unas posiciones, plantearle unos temas de discusión al Congreso. O sea, usted no ve trizas. ¿Ah? ¿Usted no ve trizas? Yo no veo trizas. Me parece que hacer triza del acuerdo de paz... Voy a decir una cosa que nos saca un poco del tema, lo hablaba ahora con María José. A mí me parece para el proceso de paz más peligroso el plan de desarrollo que este debate. Es que precisamente deberíamos estar hablando del plan de desarrollo, por ejemplo. Aquí no está en peligro la JEP. Pero entonces, en el plan de la desarrollo. Siento que usted sí ve aquí una oportunidad política para hacer lo que no se logró hacer después del 2 de octubre, Pues para hacer lo que no se logró hacer en el Congreso. Esa es la intención del presidente. ¿Esa es la intención del presidente? Vea, Por lo menos así la leo hablemos yo. un poco de la génesis. Yo estoy de acuerdo con Paloma que la génesis está en el no, o sea, en el triunfo del no, el desconocimiento con esas ideas de Roy. A Roy se le ocurrió ahí mismo esa proposición, una proposición que reemplazó un plebiscito. Eso no debió haberlo hecho nunca, pero bueno. Y entonces el árbol... Avalada por la Corte, ¿no? No, pues que la Corte estaba en lo mismo. Entonces eso salió torcido. Y luego viene todo lo que se ha cuestionado, la estructura misma de la JEP, desde su génesis. En el libro de Lacalle, él narra toda la historia que nosotros conocíamos, porque yo he tenido alguna relación personal con el doctor Leiva, con Álvaro Leiva, y el presidente Uribe igualmente, y se aprecian entre ellos y se respetan muchísimo. Y Leiva nos dijo un día, yo creo que por agosto más o menos del 16, que habían logrado un acuerdo, y en un acuerdo en unos términos que nosotros nos sorprendimos, y no creo que eso lo acepte nadie. De hecho, tan es así que el mismo de Lacalle narra todo el episodio diciendo que él terminó ante la prisa. ¿Se acuerdan que fue un viaje a La Habana corriendo? A coincidir con el Papa, con su santidad Francisco? Y en vísperas de la reunión de Cartagena, que estaba en Pantanal. Exactamente, entonces ellos, el doctor de Lacalle narra en su libro que él le puso una notica en discusión, pero entonces las FARC dijeron no dejamos tocar una coma. Ese documento fue hecho de una manera muy descuidada por parte de los 3 abogados del gobierno, uno de ellos muy cercano a las FARC, Casel, y otros 2 muy descuidados, muy dejados, decimos en Antioquia, los doctores Henao y Cepeda. Y los otros 3 eran nada menos que Martínez, que es un gran combatiente del comité, del colectivo de abogados, sí, abogado de las FARC, el doctor Leiva mismo,
y nada menos que Santiago. Enrique Santiago. Santiago es un militante de la izquierda, extrema izquierda española. ¿Es comunista? Sí, comunista, eso no lo descalifica, pero No, estoy diciendo que milita en una organización muy afín a las FARC, que siempre había hecho declaraciones muy favorables a las FARC. Entonces ahí nació este curso. Bueno, entonces el pandemonium, ¿dónde comienza? En la sentencia, y le voy a decir por qué. En la discusión que a mí me tocó de la JEP, logramos unos acuerdos que antes no se habían dado, hasta el punto que nosotros votamos la JEP por primera vez. Por ejemplo... La ley de procedimiento la votaron, y la estatutaria. No, está ahí hablando la estatutaria. Y, por ejemplo, el delito de la exclusión de la JEP de los delitos sexuales... Eso salió en la versión que la Corte tumbó eso. Sí, entonces se vino la Corte y revivió el asunto. Por eso yo digo, es un pandemonium, que está creado por la decisión de la Corte, que yo no la cuestiono, porque entre otras cosas la Corte está hablando de técnica jurídica y dice, ustedes no consideraron la vigencia de tal artículo, creo que el 6º o el 7º del acto legislativo número 1. Pero bueno, la algarabía que siga, entonces, pero eso lo vamos a modificar en la discusión del Congreso, tranquila y apacible. Y María José, como suelen ser las discusiones en el Congreso. Pero a ver, entonces, no, yo no tengo tanta fe como tú de que efectivamente se va a poder dar un debate en condiciones, y eso lo han demostrado por lo menos estos 6 meses en los que yo he estado. Pero venga, en el representante, Congreso. diga que las estrellas se alinean. Acuérdese de donde estaban parados ellos. Se alinean los planetas, las estrellas. Los planetas, sí, señor. Acuérdese de donde estaban parados ellos al principio. Ellos estaban parados en el tema de participación política de las FARC. Ese tema está hoy fuera de la mesa, ¿cierto? Sí. Eso ya entraría a la parte de la JEP y del acuerdo que la oposición, la antes oposición. De Paloma ayer pues dejaron muy claro que claro, pero en las propuestas del gobierno, digamos. Entonces, el tema de delitos sexuales, de delitos continuados y de reincidencia. Unas modificaciones en ese sentido para cerrar esta discusión de una vez por todas, ¿no serían una buena oportunidad para básicamente cerrar este capítulo sin que se rompiera el acuerdo? Bueno, yo no puedo estar de otro lado que del lado de las víctimas, por mi propia historia personal. Precisamente una de las cosas que yo echo de menos ahora que el senador José Obdulio decía que los comunicadores deberían haber enfocado el tema, pues digamos, ayer se dio una discusión, estaban ellas, por ejemplo, en la discusión, nosotros solicitando que efectivamente la JEP incluyera, escuchara las voces de todas estas mujeres, niñas y niños, porque también hablaron de niños que obviamente fueron abusados, ¿sí? Y que la justicia ande por ese derrotero, teniendo en cuenta de que la justicia ordinaria generalmente, y en el caso de abusos sexuales contra menores, está en un 98% de impunidad. También hablaron excombatientes que hoy están haciendo uso del bolígrafo, y habían víctimas como yo de crímenes de Estado que estábamos allí sentados en un diálogo, obviamente tal vez no sin ausencia de crispación, pero por lo menos un diálogo respetuoso. Yo creo y creo que debemos es avanzar y darle oportunidad a que en este país pueda por fin operar la justicia. Frente al trino de ¿por qué no opera? Si operara no llevaríamos tantos años esperando verdad y justicia y reparación, todos los sectores de víctimas en este país y no solamente uno. Pero frente al sí y al no, pues es precisamente ese reclamo que hace Paloma, nosotros lo hemos hecho. La diferencia en votación tampoco fue abismal. 0.4%. Y nosotros, exactamente, de las 12.788.000 personas que votaron, claro, 60.000, la diferencia, sí, y ganaron. Y eso, como ganaron la presidencia también. A un ser humano de un chimpancé? Nada. No, pero no estamos hablando entre chimpancés. Por eso, pero la diferencia en la democracia es si ganó o perdió. No, es que yo estoy reconociendo que ganó. Estoy reconociendo que ganó, así como ustedes están en la presidencia de la República y no estamos nosotros. Es una realidad y tenemos que jugar con esa realidad. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que tengamos una justicia transicional en el marco de un acuerdo de paz. Pero entonces usted no se quiere mover.
Y entiendo que la posición de la oposición es de cero flexibilidad para llegar a un nuevo acuerdo acá. Mira, los inflexibles Ella está aquí, pidiendo que los reconozcan. Los inflexibles, yo la verdad no parto de un principio de inflexibilidad nunca. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Corte emita un concepto de si efectivamente nosotros tenemos competencia para deliberar sobre un asunto ya María José, pero olvídese de las tecnicidades de las objeciones. En cuanto a la discusión, el acuerdo de paz, en cuanto a la discusión del acto legislativo que va a proponer el gobierno. El acuerdo de paz. Los 3 artículos. Ahí está la discusión. Por eso te digo, el acuerdo de paz no es una negociación mía, ni es una negociación de este gobierno, es una negociación del Estado colombiano. Empecemos por ahí. Entonces no es conmigo, no es la inflexibilidad. Pero fue una negociación que se puso a votación y a consideración de los votantes colombianos. Y por eso tenemos una ley estatutaria que pasó por la Corte, que efectivamente tuvo unas observaciones que se solucionaron en el Congreso y que van a firma del presidente de la República. Y devolver eso nuevamente a discusión en el Congreso, cuando ya se dio toda una discusión en el marco, digamos, con toda la rigurosidad técnica y sí. Pues me parece que nos están devolviendo nuevamente a la eterna discusión. Yo digo, ¿cuándo nos vamos a centrar en la discusión, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo y de unos temas que son urgentes en el país y que han estado eternamente pospuestos? Es que no hemos discutido los problemas centrales de este país. Yo quisiera ver cuándo vamos a hablar de lo que es fundamental en este país. Pero sí hay que cerrar esta discusión, o esta es una apertura artificial. No hay que abrirla eternamente, porque entonces cuando lleguemos, ponle que lleguemos nosotros en 4 años, vamos a devolvernos a objetar lo que precisamente ya se hizo, es que vamos a estar eternamente en esto. Había quedado excluida en la reforma constitucional que sustenta los acuerdos de paz el tema de violación de menores, y eso el país no lo puede volver a tocar. No, porque la Corte lo excluyó de la estatutaria. Tipo general. En ningún caso siempre se han juzgados dentro de la justicia ordinaria. No hay ninguna atenuante para no caer el peso de la ley a quien está violando niños y niñas. En Justicia y Paz, en Liberia se hizo ese acuerdo. ¿En Justicia y Paz? No, en Liberia se hizo ese acuerdo respecto a los delitos sexuales contra menores y reclutamiento forzado. Y la Corte Penal Internacional intervino y mandó al señor Taylor a 50 años de cárcel. Y Lubanga es lo mismo. Yo creo que eso tarde o temprano va a salir. Pero mire, la discusión, lo que pasa es que uno puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Sí. La discusión sobre la impunidad va a seguir y nosotros vamos a continuar debatiendo ese tema. Se lo anuncio, porque entre otras cosas... A pesar de los si así se aprobaran los 3 puntos del acto legislativo. Es que lo vamos a discutir ahí. Okay. Ahí en las conveniencias. Y vamos para esa discusión. Pero además le quiero recordar, quien primero... Y verdad para todos, yo creo que impunidad para todos los sectores, o hay unos sectores y no otros. Porque yo creo que aquí pero espérese, me tengo que ir a la pausa, si no me quedan muy corticos los bloques que siguen. Ya volvemos con esta discusión. Seguimos en Zona Franca, son las 9:46 de la noche. Lo que dice, y arranco otra vez con Sergio Jaramillo, que rompió su silencio. Ya no es embajador, ¿cierto? ¿Esa embajada ya se le dieron a alguien más? ¿Esperamos? ¿Dónde estaba él? En Bruselas. En Bruselas está Felipe García. Felipe García. Este es Sergio Jaramillo desde Bruselas, sigue en Bruselas trabajando con la Unión Europea. La única conclusión que uno puede sacar acá es que Iván Duque cedió a los intereses de los extremistas del Centro Democrático, porque lo que tienen interés es en revivir la discusión de hace 2 años, en volver a la polarización para usarla en las elecciones que vienen ahora regionales en octubre y para sentar unas bases para las siguientes presidenciales. Opiniones rápidas de esta apreciación de política de Sergio Jaramillo. Pues bueno, yo obviamente creo que efectivamente lo que se quiere es buscar mantener un clima de polarización para ver cómo volvemos nuevamente a un clima exactamente igual al de las pasadas elecciones, a las del plebiscito, a las de la consulta anticorrupción, etcétera. Y yo por eso nuevamente insisto que nuestra generación cree y va a seguir peleando por un espacio de esperanza donde no siempre tengamos que estar andando por los mismos temas y volviendo a
al mismo conflicto que han vivido generaciones en este país. Y no solamente un conflicto armado, sino también un conflicto ideológico. Pero yo creo que tenemos derecho... Es que ese clima de crispación, y sigo con el estado de crispación, le conviene tal vez tanto a la gente más radical de derecha como a la izquierda más radical. Digamos, obviamente le conviene a quienes quieren mantener a la sociedad en un estado de polarización perpetua, pero yo no voy a entrar en esa disertación y yo creo que hay una generación entera que no está dispuesta a entrar en esta disertación y que digamos, podemos encontrar una forma de hacer política completamente diferente, que no la vamos a jugar por ahí y que creemos claramente que este país merece un destino diferente a estar sometidos entre dos visiones completamente polarizantes de ver el mundo. Me acuerdo de esa famosa entrevista que le hizo el diario La República al señor Juan Carlos Vélez. Sacar a la gente a votar berraca fue la expresión que él utilizó para hablar del éxito del plebiscito. ¿Va por aquí la cosa? No, no. Lo que pasa es que el Sergio es muy avispado. Conduce un carro, va borracho, lo choca y que no sigamos hablando de eso. Y la verdad es que el libro de la calle no tiene más de 3 meses y se viene con unas lanzenristre contra nosotros de una manera a veces vulgar, sobre todo contra el presidente Uribe, y reconoce cosas asombrosas. El acuerdo partía de la base de que las FARC no aceptaban cárcel, es decir, eso se llama impunidad, eso no tiene ningún otro nombre por más vueltas que dé. Pues sí, pues porque usted no los había derrotado. ¿Cómo? Pues, es decir, nosotros porque van a aceptar cárcel si no estaban cogidos. Nosotros los derrotamos. Lo que pasa es que Santos no quiso terminar la tarea de una manera muy extraña porque lo elegimos para eso. Yo, entre otras cosas, soy uno de los peores responsables de la elección de ese señor y lo reconozco. Este país necesita memoria. Claro, justicia memoria, y reparación para las víctimas, y en ese momento realmente podremos avanzar. Mientras estoy eso de acuerdo, no se dé, pero con un instrumento como la JEP, construido por el señor Santiago con las FARC, que también quedó muy claro en la columna de esta semana de Juan, ¿no? de Acevedo, de José Manuel Acevedo, es que las FARC determinaban a quién se podía nombrar o no y que por eso él renunció, el señor Correa. A ver, pero usted que está en el sí, pero no tanto. Es decir, la JEP no es, es la JEP la justicia de las FARC, estamos abocados a tener que destruirla o tener impunidad total. A ver, yo tengo una visión ahí distinta. Yo creo que la JEP fue un trabajo muy importante en términos jurídicos, con sus defecticos, si se quiere, ¿cierto? Sí. Y un poco yo creo que el presidente lo que está es, de estos me parece que son como los defectos más notorios, y creo, puedo estar más equivocado que hasta ahí, que él hace esto es con la voluntad, porque no mejoramos este instrumento fundamental, ¿sí? Y se va a poder mejorar en el Congreso de la República. Pues ¿Estás seguro de que hay consenso para poder hacer un...? Es que eso no va a pasar. Pero él no tiene otra opción. Eso es ingenuidad, eso es mucha ingenuidad. Bueno, eso puede no va ser a pasar. ingenuidad, puede ser lo que sea. Pero yo creo que él sí está cumpliendo está siendo responsable con una tarea. Que le va a salir en el Congreso, pues esas son las apuestas que hay en el Congreso. Pero ahí siempre renunciamos a implementar los acuerdos de buena fe como lo establece la Constitución, entonces, precisamente. Y déjeme hacer una afirmación. Por fuera la hace apenas de regresemos porque me queda una pausa y luego terminamos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, pasamos del estado de opinión al estado de crispación. A ver, cerremos aquí un poquito. ¿Qué quiere dejar como legado Iván Duque en el tema del proceso de paz? Bueno, yo creo que él tiene una política, dijéramos, global, complementaria, holística, la llamaban antes, ya esa palabra no la volvieron a usar. Y creo que vamos a tener mucho crecimiento económico, evidentemente. Vamos a tener mucho mejoramiento de todas las circunstancias de seguridad. Creo que el tema de Venezuela, cuando se resuelva, que va a ser muy pronto, va a generar una nueva historia de Colombia. Y en paz, senador, porque ahora nos metió otra vez en esta discusión de si risas o trizas, objeciones y propuestas de reforma constitucional. Los extremos de impunidad pactados con el señor Santiago y con las FARC no van.
Yo creo que eso queda claro. Es una política, incluso María José dice que es una política de Estado la de la paz, y eso tiene mucho de cierto. Pero en la Corte Constitucional se echó una muy buena frase al respecto y terminó diciendo que evidentemente las políticas de paz y sobre todo de seguridad eran políticas de gobierno. De manera que eso va a estar... Pero y con estas 3 modificaciones queda chuleado el tema. Es decir, si pasaran las 3 modificaciones que propone con la reforma constitucional, lo de los niños, delitos continuados, ¿y cuál es la otra? Dentro de la estrategia de Duque, sí, y del Centro Democrático, yo creo que, no sé si unánimemente, pero la mayoría sí estamos así, en esa línea. Eso es una negociación digamos un planteamiento inicial mucho mejor que el que tenían el 3 de octubre del 2016. No, pues obviamente lo que quisiéramos todos es poder llegar a un consenso. Es que yo vuelvo a lo mismo, es que ya esto debería ser una cosa superada. Yo pensé realmente cuando llegué al Congreso de la República el 20 de julio que esto ya era un asunto superado, por lo menos al interior del Congreso de la República. Ahora resulta que, bueno, nos tocará entonces, si en su concepto la Corte da vía libre, pues que nosotros tengamos que volver nuevamente a revivir unas discusiones que ya se habían dado en el Congreso. Y ahora, Juan Manuel, usted le puede decir a ella que es ingenua, de vuelta. No actuaré con ingenuidad. Además, yo creo que uno en política necesita tener cierta dosis de ingenuidad, porque el más crudo realismo impide que se muevan las cosas. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que el interés de Iván Duque sí es definitivamente ayudar a construir una dinámica de unidad del país. Yo creo que tiene eso clarísimo en todos sus discursos, en todos sus planteamientos. Nos encantaría ser parte de ese pacto. Pero, ¿la han llamado alguna vez? No. Pero, lo que yo sí creo... Tampoco el Centro Democrático. Lo que yo sí creo es que él entiende que hay como unas herraduras sueltas en toda esta negociación que habría que ajustarla para que finalmente podamos salir a un escenario de mayor tranquilidad. Unas herraduras. Pero entonces usted no lo ve arrinconado por su propio partido. No, yo no. Como decía Jaramillo. Sí, doctor, con otros nunca habló del tema, la verdad. Yo creo que Duque está haciendo un manejo de lograr un espacio dentro de la dinámica del Centro Democrático sin romper con el Centro Democrático. Él es turballista, él no va a hacer rompimientos. Pues yo creo que él ha ido ampliando ahí un espectro y ha ido ayudando a que se vaya consolidando una posición más moderada, digamos, al interior del Centro Democrático. Definitivamente. Y recordemos otra cuestión, que a veces no olvida, es mi maltrecho Partido Conservador, ahí están también los conservadores, que esto finalmente es un gobierno de coalición. Claro, la renovación del Partido Conservador con el señor Omar Yepes. Sí, pero es que... Es que no es un tema de edad, pero Omar puede hacer un trabajo importante y yo lo conozco, ojo. Bueno. Y ahí está Marta Lucía Ramírez. Y eso son dinámicas que van ayudando a conformar un nuevo escenario. Señores, necesitamos la renovación generacional. Se me fue el programa. Porque hay compenetración, hay simbiosis entre Duque y su partido. Quedó claro. Y él, cuando estaba actuando, ha dicho lo que el partido quería oír. O sea, que no haya esa discusión sobre que... Un mensaje creo que importantísimo que quedó de nuestro estreno con el Estatuto de la Oposición es claramente que el 18 de marzo estaremos en las calles, en la Plaza de Bolívar y en todas las plazas del país defendiendo la justicia. Avísenle a Pedro para que pueda ir. Claro que le avisaremos. Y lo que sí, pero no, importantísimo, que esto ojalá se replique en todas las plazas del país, ahí estaremos. Usted no estará. No. Yo lo invito al gran pacto por Colombia. Me voy. Muchas gracias, señores, señora Ocet. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.